Esto es Mientras el cine exista. Un podcast dedicado a uno de los cómicos y cineastas más maravillosos que el cine supo dar, Buster Keaton. Una producción de la Asociación de Amigos del Cineclub Municipal Hugo del Carril. Mi nombre es Gabriela San Martín y junto a Héctor Dastali los invitamos a sumergirse en el universo keatoniano. Male León es filósofa, cineclubista e integrante del Cineclub La Quimera y el ciclo Los Favoritos de la Luna. En este episodio pensaremos el cine de Keaton desde la cámara como prueba versus la cámara como truco. Bueno, mi sensación cuando volví a visitar estos cortos tempranos de la filmografía de Keaton, que son cortos en los que él participa ya no solo como actor, sino también como director, fue de sorpresa porque me encontré con un elemento que yo ya tenía muy presente de su cine, que tiene que ver con usar la cámara de filmar para revelar algo que efectivamente existió en el mundo, le podemos decir como la cámara como evidencia o la cámara como prueba, pero también me encontré con un elemento que no tenía tan presente, que es el de también usar la cámara para hacer trucos, para mostrar, no son engaños, pero cosas que sabemos que en la realidad no son así. Y bueno, y son dos elementos que en alguna medida están como en tensión, ¿no? Como que tiran para lados distintos. Me parece que el primero de estos elementos, esta cuestión de eso, de que veamos películas en las que sabemos que eso que estamos mirando efectivamente pasó en el mundo real, que son como evidencia de algo que... Claro, sería así, algo así como el cine como documento, digamos, documento histórico, si se quiere. Totalmente. Hubo un correlato material de eso que nosotros estamos viendo. Bueno, André Bazin habla de esta idea, ¿no? De la cámara fotográfica primero y el cine después, como algo que rompe un poco, o sea, que es de una naturaleza diferente a otras formas de representar. Porque capaz que un dibujo se puede asemejar a la realidad o una representación teatral también puede hacerlo, pero el modo en el que una cámara se asemeja a la realidad es de una naturaleza distinta. Entonces no importa tanto cuán semejante es. De hecho, el comienzo, por ejemplo, de la fotografía en blanco y negro podía ser más distinta que la pintura hiperrealista. Pero importa el origen, la cuestión de que entre el objetivo de la cámara y el mundo no hay una subjetividad humana, es algo que ocurre automáticamente. Bazin también lo nombra directamente a Buster Keaton en su libro que es El cine, en el texto de Montaje Prohibido, y dice que los burlescos primitivos, especialmente los de Keaton, han triunfado antes de Griffith y del montaje porque la mayor parte de los gags ponían de manifiesto una comicidad del espacio, de la relación del hombre con los objetos y del mundo exterior. Y es un texto en el que justamente él habla de eso, de la importancia de la cámara como el instrumento que mejor capta la realidad de alguna como forma, un testigo, y el respeto por esa realidad y por la contigüidad física, ¿no? Totalmente. Bueno. Pero ¿cuán objetivo podía llegar a ser? Porque digo, estamos hablando de cine, un cine que ya en ese momento, si bien era relativamente nuevo, era bastante industrial, digamos, lo que se filmaba, también en escenografías, actores. Entonces, ¿cuán objetivo podría llegar a ser ese testimonio, digamos? Hablaba de... Porque, por ejemplo, él decía que el cine debía buscar una especie de realismo, uh-huh, pero él no estaba en desacuerdo en que se haga cine de ciencia ficción, por ejemplo. El realismo él lo veía más por el lado de lo espacial. O sea, lo importante no era que Chaplin esté en peligro adentro de la jaula con el león en el circo. Lo importante era que el león y Chaplin estén en la misma jaula. Sí, totalmente. De hecho, para mí, una de las cosas que pensaba discutir era que ese vínculo con la verdad tenga que ver justamente con el realismo, o al menos con el realismo entendido de cierta manera. Pero me parece que es indudable esto de que hay ciertos elementos que nos conmueven de las películas de Keaton que tienen que ver con el hecho de que sabemos que eso efectivamente pasó. Y que me parece que está buenísimo esta cita que traes a colación, Héctor, porque yo pensaba decir que para mí esto se nota
fundamentalmente en dos planos, que podemos llamar el Keaton atleta y el Keaton ingeniero. Claro. Y con respecto al Keaton atleta, me imagino que habrán hablado en estos días de las increíbles destrezas físicas que despliega ese hombre en la pantalla. Recién cuando llegó Héctor comentábamos una de los cortos de esta época de los que estamos hablando, que se llama Vecinos, en el cual ves dos casas al lado y un espacio entre medio, y vemos cómo Keaton pasa de una casa a la otra, primero por la planta baja, después por el primer piso, después por el segundo piso, en algún momento solo, después en una torre de 2 personas, después en una torre de 3 personas. Y precisamente lo alucinante no es solo la destreza física de este hombre, sino que se dio cuenta cómo había que filmarla, porque no está filmada ni con cortes de montaje, ni con primeros planos, sino que hay exactamente esto que decimos, ¿no? Un plano general que nos permite ver a un personaje en su entorno en una continuidad espacio-temporal. Cierto. Keaton siempre, bueno, esto también lo hablamos fuera de micrófono, pero él decía que él al final no quería hacer cine, no quería hacer arte, él quería hacer reír. Pero para mí es mentira, o sea, me hace acordar un poco a John Ford cuando en entrevistas le preguntan sobre sus argumentos, sobre la fotografía en sus películas, y él lo rebaja como diciendo que él simplemente va a laburar. Y siento que es esa modestia, porque en las películas de Keaton se ve eso, se ve que él pone la cámara en el lugar donde tiene que ir para que el gag funcione. Y no solo funciona el gag, sino que también funciona todo. Funciona el mismo plano, funciona la película, funciona Keaton, funciona el humor. Sí, en el montaje también. O sea, en Sherlock Jr., por ejemplo, hay gags que son funcionales, que funcionan gracias al montaje, ¿no? Del paso de una escena y de un espacio a otro. Funcionan gracias al trucaje, que viene a hablar mal, que es el trucaje con el cine como artificio. Claro. Estoy completamente de acuerdo con esto de que Keaton era un genio del cine. O sea, sí, solo quería hacer reír y lo hacía muy bien, y para eso hay que ser un genio para hacerlo del modo en que él lo hacía. Y hasta alguien te podría decir, bueno, respondía así porque él no tenía idea de lo que hacía. Pero hay elementos que hacen sospechar de eso. Por ejemplo, en Sherlock Jr. hay un momento que hay en el que él entra a la pantalla de cine y el personaje está en un entorno y de golpe hay un montaje como frenético en esa película en la que él se mete, y eso le hace tener un montón de problemas, porque empieza a caminar y de golpe cambia la pantalla y se cae en un pozo, y de golpe cambia el fondo y hay leones, y de golpe cambia, y entonces parece ser una especie de chiste con respecto a estas películas con un montaje frenético, porque, bueno, para ese cuerpo, ese tipo de escenario es un problema, ¿no? Claro. O sea, parece que hay una autoconciencia sobre cómo él hacía sus películas. Sí, y sobre el cine en general, digo, o sea, es muy fuerte que él se meta a la pantalla. O sea, por supuesto está todo desde un sueño, pero cómo él se mete a la pantalla y sueña, o sea, el equivalente a soñar y meterse a la pantalla, a meterse en el cine, me parece que es hermoso y habla de eso, de una autoconciencia, lo que es el cine también, que es muy interesante pensarlo y habla muy bien de él. Sí, ni hablar, ese vínculo entre el cine y lo onírico también me parece precioso. Otra cosa que me llama la atención del Keaton atleta es que este cuerpo súper habilidoso tampoco es pura habilidad, por así decirlo, sino que esa habilidad que vemos desplegarse en la pantalla parece más una respuesta o una compensación a cierta desadaptación del mundo, ¿no? Claro. Es como que es un personaje al que en general algunas cosas bastante simples le cuestan un montón, ¿no? Como o se distrae, o se golpea, o se cae, siempre termina perseguido por un montón de gente, y esa super habilidad se despliega como una forma de compensar, ¿no? Ese mundo al que él de algún modo no se adapta, tiene como siempre cierta relación como de extranjería con ese mundo, pero al mismo tiempo de insistencia, porque no hay una renuncia, sino claro, como un intento de compensarlo. Y me parece que eso, que al final siempre cumple su misión, pero un poco de una forma medio alternativa, como desde el error, desde un error que él consigue revertir. Exacto. Me parece como eso, que es un cuerpo que se choca y falla y que a fin de cuentas funciona fallando. Que también me parece como... Pero que a la vez está como calculado para que funcione así, ¿no? Volviendo a esto de la cámara, Keaton ingeniero,
Bueno, ya venimos rescatando algunas partes de un ensayo de una escritora, de una investigadora española. Y ella dice, o toma, digamos, una partecita de una entrevista de Keaton, y dice, Keaton dice, todos mis gags están sacados de las leyes del espacio y del tiempo. Una buena escena cómica exige a menudo más cálculos que una obra mecánica. Y un poco, digamos, expresa esto, ¿no? De lo que estás hablando vos, Male, de que en lo narrativo es un personaje que constantemente se está encontrando a un mundo hostil en el cual quiere pertenecer. Pero en la construcción de ese universo está todo fríamente calculado, podríamos decir. Sí, y sobre todo en la parte en la que él es ingeniero en la peli, en los gags, que él hace muchos gags con la mecanización de los objetos, de juntar objetos y darle otra utilidad. Hay una anécdota que cuenta él de que desde muy chico tenía esa capacidad innata de mecanizar cosas. Contaba que había un vecino de él que era muy vago y él desde muy chico ya le creaba cuerdas para desde la cama abrir o cerrar la ventana sin tener que levantarse. Debe haber sido el típico chico que desarmaba los juguetes. Sí, de hecho él cuando llega a un estudio lo primero que hace es desarmar una cámara. Creo que lo habíamos contado, sí. Ah, puede ser. Sí. Eso es increíble. También habla de la curiosidad de él y después de cómo aprendió o sea, no solo descifró la cámara, sino que descifró también el montaje, descifró el cine en algún punto. Qué alucinante esa historia sobre el vecino, no la conocía. Sí. Recuerdo mucho al comienzo de El espantapájaros, ¿no? Claro. Es un corto de 1920, que es buenísimo. Sí. Bueno, todos los cortos de este periodo son buenísimos. ¿Ese corto todavía fue hecho con Fati o...? No. Ese ¿Ya es propio? Joe Roberts, que era otro grandote compañero de él. Claro. Bueno, y comienzan ellos dos, que son como unos granjeros, podríamos decir, en una casa muy pequeña, que es una casa que se monta y que se desmonta. Claro, los elementos de la casa. Los elementos. Es como, bueno, la cama se levanta y es un piano, hay un tocadiscos que sacan un disco y es una hornalla y se convierte en cocina, ese mismo artefacto. Después eso, para poner la mesa hay como todo un sistema de sogas que bajan las sogas y ponen la mesa, se pasan la sal y es como que baila un salero de un lado de la mesa. Es alucinante, ¿no? Una coreografía preciosa. También hay objetos que son lo mismo, por ejemplo una jarra de café, que son solo la jarra de café, pero son diferentes. En vez de inclinar toda la jarra, tenés que inclinar solo el pico. Claro. Y vos decís, ¿por qué esto? Es como un chiste muy micro, muy nerd, como si hablara un poco de la tecnología, quizás, de cómo avanza la tecnología para movernos cada vez menos, como en vez de mover toda la jarra tenés que mover solo el piquito. No sé, bueno, esta cosa constructora muy frenética, alucinante, las cosas que construye, me parece que también termina mostrando como una desnaturalización de esos objetos cotidianos, ¿no? Exacto. Claro. Sí, y eso tiene mucho de juego, ¿no? De cuando éramos niños todos, creo que hacíamos de algún objeto otra cosa para que funcionara, digamos, en nuestro juego de imaginario. Muy cierto. Probablemente eso me parece como también muy alucinante de Buster Keaton, que me parece que hay una cuestión ahí de infancia o de pensamiento, digamos, imaginario que lo pone en sus películas y lo expresa en sus escenas y en el mismo también, que es muy divertido verlo, ¿no? Totalmente, sí. Sí. Y me parece que otro corto en el que se ve también de esa época, que se ve esta cuestión del Keaton ingeniero, es One Week, bueno, que es un corto alucinante. Para mí también es muy especial porque es el primero que vi en cine y me parece que la primera película que ves de Keaton en la pantalla grande no te lo olvidas. Dato. One Week fue realizado en 1920 y es el primer cortometraje de forma independiente que realizó Buster Keaton. Y en su opinión es un film que hizo mucho por su reputación. Bueno, al comienzo del corto una pareja se casa. Bueno, en esto es distinto. Muchos de los cortos terminan cuando la pareja se casa o se besa. Una pareja se casa y al protagonista un tío le regala una casa que viene prefabricada en cajas. Uh-huh. Entonces la misión, digamos, del corto es poder construir esa casa. Bueno, y la casa que terminan armando, que ya voy a decir por qué, es una casa alucinante. De hecho, hay un homenaje a esa casa en el Cine Club Municipal, que son las nuevas remeras. Sí, exacto. Y es una casa, bueno, que ahí ves Keaton ingeniero en su máxima expresión, porque tiene, bueno, cosas que se convierten en otra cosa, puertas giratorias, paredes que cumplen múltiples funciones.
Pero el motivo por el cual esa casa termina siendo tan extraña es por algo fundamental de la trama, que para mí es un chiste genial, que es que el villano, digamos, que es el que quiere quedarse con la chica o que está celoso. Un pretendiente Claro. sí, que no fue aceptado y quiere buscarles la infelicidad. Cuando Buster Keaton está armando la casa, va y cambia los números de 2 cajas. Entonces el 1 lo convierte en un 4, el 3 en un 8. Y para mí es genial porque uno en la vida real pensaría que si alguien cambia los números de las cajas, nada, quedaría una parva de madera, como no se arma una casa. Exacto. Claro. Y acá en la Él la película arma. se arma una casa marciana, ¿no? Claro. Una casa como descabellada que tiene funciones múltiples, como que en realidad es mucho más compleja de armar Claro. que una casa normal, Sí. que no se armaría por él. Pero en realidad, y me parece que es el tipo de chistes que marca el pulso con esta cuestión que tiene con el realismo o no, Sí. porque no es que esa casa y el hecho de que salga de esas cajas con números cambiados rompe las leyes de la física. Eso no va en contra de las leyes de la física, va en contra de las leyes de la estadística. Y me parece que ese es un poco el espíritu, ¿no? Es como una especie de realismo inverosímil o una Claro. realidad un poco desquiciada, un poco onírica, un poco extrañada. Otra cosa también de la trama es que además de intercambiar los números en las cajas, también cambia el número del terreno. Se terminan Cierto. construyendo la casa en un terreno que no era el de ellos. Para Y sumar a la... ¿Cómo transporta Buster Keaton la casa de un lote al bueno, otro lote? sí. Poniéndole barriles como ruedas a Eso la es casa. alucinante. Sí. No. Y otra cosa hermosa que me hace pensar en esto que decís, Gaby, es también el vínculo entre ellos y la idea de felicidad que hay detrás, ¿no? Como que son Sí, precioso. imaginarios muy alejados de las estéticas contemporáneas, las formas de representar el amor, por así decirlo. Es como un romance muy poco glamoroso. Bueno, un poco lo hablamos con Martín Campos en el episodio número 3 sobre los amores quitonianos. Sí, hablamos específicamente porque de One Week, porque es una pareja que en todos esos obstáculos se sigue acompañando hasta en el último momento, digamos, hasta que la casa ya deja de existir o tienen que mudarse de terrenos. Totalmente. El final feliz acá es dejamos de renegar y seguimos juntos. Eso me parece súper conmovedor. Exacto. Y una cosa que también pasa en ese corto, que yo no la recordaba y hace poco la volví a ver, es que se rompe la cuarta pared. Claro. Sí, que es algo que no... No, yo eso lo tenía represente. Es un momento en el cual la novia del personaje de Buster Keaton se está bañando, Exacto. está en una bañadera y se está enjabonando los brazos. En un momento se le cae el jabón y ella está por salir como automáticamente de la bañera a levantar el jabón y se da cuenta que se le va a ver el torso desnudo, entonces se detiene y una mano tapa el lente de la cámara, digamos, y vemos la mano hasta que se destapa y vemos que ya recogió el jabón. A mí eso me parece alucinante y hermoso. Bueno, otro corto en el que pasa algo parecido, digamos, que hay como otro gesto autoconsciente del cine y que es de la misma etapa, es Policías, que es un corto de 1922, que también es buenísimo. Empieza con Buster Keaton queriendo casarse con una chica, con su novia, podríamos decir, y ella le dice que no se va a casar con él porque él no es un empresario exitoso. Businessman. Y eso hace que Buster Keaton quiera ser un empresario exitoso, por supuesto, porque lo que lo va a hacer feliz en la vida es poder casarse con su novia. Entonces, lo que motoriza sus acciones tienen que ver con esto. Y es un corto en el que se ven mucho, hay un humor del malentendido, ¿no? Sí. Como que hay un malentendido. Como la comedia en Enredo, digamos. Algo parecido. Claro, porque él consigue dinero y decide comprar unos muebles, pero en realidad lo estafan, esos muebles que está comprando no son de él, y el verdadero dueño de los muebles los había dejado afuera porque estaba esperando al fletero. Entonces cuando ve a Buster Keaton llevándoselos en un carro, piensa, es el fletero. Bueno, y pasan un montón de estas cosas por las que termina siendo perseguido por muchos policías, que es lo que hace casi todo el corto, correr de los policías. Y hay un momento en el que hay un chiste que para mí es buenísimo, que es que vos ves a Buster Keaton corriendo y salta desde un lugar alto y vos ves que hay 2 caballos, ¿no?
uno adelante y uno atrás. Y él salta al caballo de atrás. Y cuando los hace arranca solo el de adelante, o sea, están uno al lado del otro, pero vos desde el plano te muestra solo uno. Y el caballo en el cual se sentó Keaton no arranca porque es un caballo de mentira, porque es una maqueta. Claro. A mí ese chiste me hace como reír en voz alta aunque esté sola en mi casa, porque además me parece que tiene algo que ver con este chiste que mencionaba la Gaby de la bañera, que es que ambos chistes son específicamente cinematográficos. Yo para contártelos tengo que contarte qué ves vos, desde dónde, cuál es el punto de vista del plano. Son chistes que no funcionan en un cuento. Claro. Exacto. Y sobre todo, yo siento que en Sherlock me parece que una de las películas que formalmente más logradas ha hecho, que él mismo dice que es la que más tiempo le llevó, fue más difícil por todos los trucos, por todo. Y creo que en esa película es cuando más se nota el tema de la perspectiva de la cámara. El chiste funciona porque este es el ángulo, esta es la posición y esta es la altura de la cámara. Que eso es algo que no todos los cómicos hacían y creo que ninguno lo hacía. O ninguno lo pensaba o lo llevaba a ese punto como lo hacía Buster Keaton. Entonces, tanto, como decíamos, tanto el Keaton atleta como el Keaton ingeniero nos aprovechan esta cuestión de que la cámara nos permite captar algo que efectivamente existió en el mundo y mostrárnoslo en una película y que eso nos cause una emoción que no nos causaría si no tuviéramos como ese sentido de la evidencia, por así decirlo. No sé, también decimos que pasa con el Keaton ingeniero porque él podría haber construido una maquetita o haber hecho algún truco visual, pero no, se ponía a construir estos objetos, estas super casas, y encima cuando lo hacía se volvía loco y construía cosas extrañísimas. Sin embargo, eso convive, o sea, me parece que está en línea con lo que decía Gaby hace un rato, que no deberíamos pensar que esto tiene que ver con el realismo, ¿no? Porque al mismo tiempo, en estos mismos cortos, pero también muy notoriamente en otros del mismo periodo, por ejemplo, en uno de 1921 que se llama The Playhouse o El Teatro, el corto empieza con que Buster Keaton entra a un teatro y cuando se sienta vemos un corte y aparece Buster Keaton dirigiendo una orquesta y vemos un corte y vemos a Buster Keaton siendo un músico, después vemos un corte y vemos a Buster Keaton siendo 3 músicos y después vemos un corte y vemos una pareja de un hombre y una mujer que los dos están representados por Buster Keaton, bueno, y eso se va enloqueciendo y después tenemos un plano con 9 Buster Keatons uno al lado del otro. Después eso es un sueño, pero igual a lo largo de la película la chica de Buster Keaton tiene una melliza que está representada por la misma actriz. O sea, este es un poco todo un corto sobre la duplicación, hay un juego con los espejos, pero durante toda la película, por ejemplo, una actriz está duplicada. Bueno, se imaginarán los enredos y confusiones, ya hablamos del humor de las confusiones que esto acarrea. Pero bueno, me parece que justamente esta puesta en escena de 9 Buster Keatons al mismo tiempo pone de manifiesto que ese vínculo, esa lealtad con la verdad que tiene Buster Keaton en su utilización de la cámara, que dice yo, si quiero mostrar a un hombre saltando de un precipicio, voy a ser el hombre que salta del precipicio, no tiene que ver con el realismo, porque después nos presenta películas como estas en las cuales vemos a 9 Buster Keatons al mismo tiempo, o sea, como ese hombre que salta sobre el abismo, claro. No solo lo hace una vez, sino que lo hace 9 veces. Es como está extremado a tal punto que el realismo está roto, ¿no? Claro. Él cuenta que ese inicio fue una especie de broma a Thomas Ince, no sé cómo se pronunciará, que era un director que en esa época creo que había hecho western sobre todo. Era director, era productor, era protagonista, entonces por eso hay una broma de que todos son Buster Keatons. Es buenísimo. Y además, mira el programa y aparece director Buster Keaton, músico tal Buster. Y al parecer es el recurso fotográfico que se utilizó para hacerlo no se había hecho nunca. Lo cual en algún punto es muy loco porque siempre por ahí existe esta como,
no se mira la comedia del mismo modo que se miran otros géneros. Y nadie hubiera pensado, ni siquiera nosotros seguramente, que en una comedia de Buster Keaton del 22, del 21, no recuerdo, hubiera habido una innovación, un descubrimiento en algo que hacer con la cámara, con los lentes, que ni siquiera me tomé el trabajo de leerlo porque no sé prender una cámara digital, tampoco voy a entender una cámara analógica, pero me parece increíble eso, de que el tipo, para hacer un corto de 20 minutos, encontró algo que no se había inventado, que no se había hecho nunca. Claro. Ahí está el ingeniero también del otro lado de la cámara. Totalmente, el niño que desarma los juguetes Claro. hasta que encuentra una nueva forma de usarlos. Hay un chiste en ese corto que a mí me parece también alucinante y que me parece que nos permite hablar un poco de la relación entre el cine mudo y la representación del lenguaje. Porque bueno, cuando vemos un diálogo en el cine mudo no podemos escuchar el contenido del diálogo, ¿no? Y desde una concepción de sentido común sobre el lenguaje, desde la idea ordinaria que tenemos sobre lo que es comunicarse, parecería que esto es fundamental, que nosotros para entender lo que nos estamos diciendo tenemos que ver el contenido de la oración. De hecho, bueno, es la concepción que fue imperante, esto es medio de formación profesional, pero que fue imperante durante mucho tiempo en la filosofía del lenguaje. Para entender cómo funciona el lenguaje, tengo que entender las oraciones. Claro. Y esto es sumamente deficiente. No tiene sentido. O sea, de hecho, nosotros en la vida práctica lo sabemos. Sabemos que si escuchamos ¿cómo estás? De alguien que pasa rápido al lado nuestro y nos levanta una mano, significa una cosa, y que si alguien que nos conoce mucho y está en una habitación con nosotros y nos pone la mano en el hombro y nos mira a los ojos y nos pregunta ¿cómo estás? Significa otra cosa, claro. Esas mismas palabras. Entonces, bueno, cuando uno mira mejor el lenguaje, entiende que un montón de otros elementos que tienen que ver con cómo ponemos el cuerpo, quiénes son las personas que hablan, cuál es el contexto. Bueno, vos como comunicadora lo tenés muy claro, seguramente. Pero bueno, es como esa cosa que nos falta en el cine mudo y que se repone en general con las placas. Las placas nos muestran el contenido de esas afirmaciones. Pero me parece que Buster Keaton tiene súper claro que esa idea de que el lenguaje son las oraciones no tiene sentido, que es muy deficiente, porque usan muy pocas placas. Sí. Y en general descansa en que nosotros vamos a entender igual, y es lo que pasa todo el tiempo. Uno mira una conversación de lejos y más o menos imagina, bueno, depende del contexto, ¿no? Pero hay un montón de información que tenemos de otras formas. Sí, de hecho lo hemos hablado también, no recuerdo en cuál de los episodios, pero esto de Keaton actor también, porque la verdad que uno se empieza a ver las dimensiones de Keaton cineasta, Keaton acróbata, no sé, actor, también tiene una extrema capacidad de expresar sentimientos y sensaciones, aún con su cara de póker. Totalmente. Que te conecta, digamos, emocionalmente al personaje y a lo que está viviendo en ese momento. Totalmente. Sí, de acuerdo. Y algo que me parece alucinante de este corto es que hay un momento en el cual esta conciencia de que el lenguaje tiene que ver no solo con el contenido de las oraciones, claro. Y que nosotros vamos a estar asumiendo cosas, interpretando cosas, aprovechándonos de los gestos corporales. Siento que en este corto hay un momento en el cual se aprovecha de eso, de esta expectativa nuestra, para hacernos un chiste, que es cuando él se despierta del sueño y vemos, en realidad lo despierta a alguien que es un señor muy bien vestido, que se nota como que es más poderoso que él, y vemos un señor que lo despierta, que le dice algo, que él responde cabizbajo, como que no puede responder bien, no sé qué, y el señor llama unas ordenanzas, se empiezan a llevar las cosas, ve que Buster agarra su sombrerito, y una dice, esto es una escena de un desalojo. Entonces después los ordenanzas agarran y terminan desmontando la pared y resulta que es el mismo teatro en el cual se había montado una habitación y bueno, es alucinante esa escena, no se la pierdan. Pero lo que es buenísimo es que eso no hubiera funcionado si nosotros hubiéramos podido escuchar el contenido de esas oraciones, ¿no? Porque nos hubiéramos dado cuenta que no es la escena de un desalojo, sino que le está diciendo algo como que haces dormido, ya empieza la función. Entonces se aprovecha de que nosotros completamos esa conversación, porque en general funciona, es algo que en general hacemos bien, y rompe nuestra expectativa haciéndonos un chiste. Pensando en esta tensión de la que venimos hablando entre prueba y truco, o entre realidad y fantasía,
Y bueno, como venimos anticipando un poco, si bien está este vínculo leal con la verdad, al menos en cierto sentido, hay quizás una decantación para el lado de la fantasía que podemos terminar viendo en Sherlock, ¿no? Es yo diría, mediometraje sería, Sí, dura 45 minutos. Es un poquito después de estos cortos anteriores, que eran de 1920, 1921, y este es de 1924. Y bueno, es un gran homenaje al cine. Es una película que acá estábamos diciendo los tres que nos gusta muchísimo, que si pueden verla en el Cineclub en estos días, por favor vayan. Es además la que aparece en la cortina del Cineclub Municipal, así que van a sentir un amor especial cuando detecten ciertas escenas. Y el protagonista de esta película es alguien que tiene dos oficios. No dos oficios en realidad. Tiene un trabajo y una... Sí, un anhelo de querer ser detective. Sí, pero hay como una disyunción. Porque de hecho empieza la película con un proverbio que dice algo como... si intentas hacer dos cosas al mismo tiempo, una va a salir mal. Entonces hay como una disyunción entre el detective y el proyectorista. Claro. Y lo que pasa en la película básicamente, esta vez Keaton quiere casarse con su novia y el problema es que es acusado de un crimen que no cometió. Y ni siquiera es que sea un problema en sí mismo la acusación del crimen, sino que eso hace que no le dejen ir más a la casa de la novia, que no se pueda casar con ella, y eso es lo único que le importa en el mundo. Entonces, el problema de la película sería resolver el crimen. Uh-huh. Y para mí el candidato natural para resolver el crimen entre el proyectorista y el detective sería el detective. Claro. Y sin embargo, lo que pasa en la película es que el detective fracasa y que un poco el problema se resuelve del lado del cine. Sí. Sí, y en algún punto o sea, lo que pasa es que la peli es engañosa, porque en un momento él se mete en un sueño, él proyecta una peli, se duerme, entra en un mundo onírico en el que le entra en la pantalla y ahí como que empieza a protagonizar Sherlock Jr. y lo anterior es como la vida del protagonista. Sí. Y el conflicto se resuelve solo, la familia al final descubre que él no era el que había realizado el crimen, pero está esta cosa como de, en el sueño, el detective, como vos decís, pierde, digamos, no resuelve nada. Y en algún punto gana la realidad, pero también es rarísimo porque él no hace nada en la realidad. O sea, es sí muy es raro. De hecho, él está durmiendo. Claro, él está durmiendo. Y no es nada que ver con las otras películas. Perdón, no se resuelve solo. Lo resuelve la novia. Claro. La novia va y averigua. Sí, Entonces sí. Sí, es cierto. Por una parte tenemos, como podemos decir, el mundo real y el cine. Claro. En el mundo real, él se duerme y la novia resuelve el caso. Sí. En el mundo del cine, él de algún modo resuelve. Claro, también. Sí. Entonces podemos decir que de algún modo se acomoda, el personaje principal resuelve en el mundo del cine. Y por otra parte, está bien, la novia resuelve el crimen, pero el final feliz recién ocurre cuando el proyectorista se despierta. Claro. Eso Y sí. ahí también tiene que saber qué hacer. Claro. Y de hecho, algo que me parece muy hermoso es que para saber qué hacer, mira qué ocurre en el cine. Hermoso. Y bueno, y de algún modo no queremos contar específicamente qué pasa, pero es el protagonista mirando en una película qué hacer lo que le permite resolver y llegar a ese final feliz. Y me parece que algo muy mágico de ese momento es que podríamos pensar que en general el tráfico de información va en el sentido contrario, ¿no? El cine toma cosas del mundo. Y acá, en realidad, es el mundo el que toma cosas del cine y de hecho por eso se convierte en un lugar mejor. Esto fue Mientras el cine exista, un podcast dedicado a nuestro amado Buster Keaton. Una producción de la Asociación de Amigos del Cineclub Municipal Hugo El Carril en colaboración con Radio Heterogénea. Nos encontramos en el próximo episodio.